normalmente. Bien, bienvenidos entonces nuevamente. Vamos a hablar el día de hoy de la dinámica de los ecosistemas, cómo funcionan. Hablaremos un poco sobre los componentes también del ecosistema. Es necesario que hagamos ese tipo de análisis antes de continuar hablando sobre los efectos negativos de las acciones humanas sobre el ambiente natural. Y por eso es que primero vamos a introducir algunas ideas importantes sobre nuestro planeta. Están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Bueno, déjenme decirles algo bien interesante. Nosotros vivimos acá, ¿verdad? En este planeta que usted está viendo aquí, el planeta Tierra. El planeta Tierra es, pues, nuestra única nave espacial. O sea, no tenemos otra nave sobre la cual navegar en el espacio. O sea, no tenemos. Y la Tierra es un planeta dinámico. O sea, cuando ustedes escuchan el término dinámico, no sé si alguien quiere participar y decirme qué entiende por dinámico, por la palabra dinámico. ¿Qué es lo que quiere decir o qué idea le trae a la mente cuando hablamos de dinámico? A ver. Diligencia o algo. Ajá, diligencia. ¿Alguien más? que no es estático. Que no es estático. Muy bien. ¿Alguien más? Que implica movimiento. Movimiento, que cambia. O sea, perfecto. Activo. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, muchas gracias. Entonces, la Tierra es un planeta dinámico. Es un ambiente dinámico. Y es un sistema dinámico. Todo lo que ustedes dijeron. Es un planeta lleno de vida, hay mucha actividad en el planeta. El planeta como astro, como estrella o como cuerpo celestial, también tiene movimiento, cambia y todo lo demás que acabamos de mencionar. ¿Verdad? En realidad eso es, ¿verdad? Esa es la idea verdadera que quería que ustedes entendieran. Tienen toda la razón. Entonces, la Tierra es un planeta constantemente cambiante, en donde ocurren muchos fenómenos, y obviamente creo que es lógico entender que cualquier fenómeno, ya sea natural o ya sea artificial, que ocurra en la Tierra, en alguna parte de la Tierra, de una u otra manera va a tener una influencia sobre todo el planeta, ¿verdad? De una u otra manera. Un fenómeno natural, por ejemplo, que es global y que todos sentimos sus efectos diarios, es el clima. El clima es un fenómeno natural. Ahora, todos estos procesos, todos estos fenómenos que ocurren en la Tierra, se entienden por el hecho de que la Tierra es un sistema abierto. Ahorita les voy a explicar qué es esto. En primer lugar, expliquemos lo que es un sistema. Expliquemos lo que es un sistema. O sea, hoy vamos a hablar de dinámica, la dinámica de los ecosistemas, cómo funcionan los ecosistemas, qué ocurre dentro de un ecosistema que determina los fenómenos terrestres y los fenómenos relacionados con la vida. Entonces, entendamos primero qué es un sistema. Un sistema, si usted busca la definición muy simple, la va a encontrar en un diccionario, por ejemplo, un diccionario enciclopédico, y le va a decir que un sistema es un conjunto de partes que interactúan con el fin de obtener un resultado. Eso le va a decir un concepto general de lo que es un sistema. Pero es interesante saber que en el mundo, en nuestro mundo, aquí donde vivimos, en la Tierra y también en el universo, hay dos tipos de sistemas. Hay sistemas abiertos y hay sistemas cerrados. Estas partes que vemos ahí, este esquema muestra las partes en las que se divide un sistema abierto. Se vea que un sistema abierto
tiene entradas, tiene procesos y tiene salidas. Eso es un sistema, esas son las partes de un sistema abierto. Ahora, las entradas son entradas de qué? ¿Qué es lo que entra a un sistema abierto? Bueno, como vamos a hablar de la Tierra y de los ecosistemas y de los seres vivos, quiero decirles que la Tierra es un sistema abierto y los seres vivos también somos un sistema abierto y los ecosistemas también son sistemas abiertos. Entonces ahora, contestando la pregunta, ¿cuáles son las entradas que llegan a un sistema abierto? Bueno, las entradas son básicamente dos. Uno es energía. Constantemente está entrando energía a un sistema abierto. Y dos, materiales. Entran materiales. ¿Para qué entra la energía y los materiales a un sistema abierto? Bueno, una vez que entran, esa energía y esos materiales son procesados o transformados en otras cosas, en otros materiales, por ejemplo, o en otras formas de energía. Y una vez que ha sido procesada la energía, transformada esa energía y esos materiales, pues obviamente hay salidas. Las salidas son los productos o los subproductos de los procesos que ocurren en ese sistema. Entonces, ya que hablamos de eso, ahora vamos a ver esto otro. Vamos a ver aquí. Me dicen si ven bien la diapositiva, ¿verdad? La pantalla y todo. Si hay algún problema, me dicen. Entonces, Se ve miren. bien, Nick. Perfecto. Entonces, miren bien. Ahí los estoy poniendo yo un ejemplo cotidiano de un ambiente rural en donde encontramos la vegetación y, digamos, un caballo o animales pastando en un día cualquiera, un día soleado. Entonces, ve usted lo que ocurre. La única y permanente fuente de energía que tenemos en la Tierra es el Sol. El Sol es la única fuente de energía que tenemos. Y es una fuente de energía probablemente, esperemos que así sea, eterna, que no se va a acabar, ahí va a estar. A pesar de lo que decían las teorías de los mayas, de que en un cierto tiempo, más o menos como en estos años de este siglo, el Sol se iba a detener y ya no iba a emitir energía. Pero bueno, eso son teorías de las que no vamos a discutir en este momento, pero el Sol es un astro, es una estrella que constantemente está emitiendo y permanentemente está emitiendo energía a nuestro planeta. Es nuestra única fuente de energía. El Sol emite todo tipo de energía conocida por el hombre. Rayos infrarrojos, ultravioletas, luz visible, rayos X, rayos gamma, ondas de radio AM, FM, microondas. Entonces, todas esas formas de radiación o de energía vienen del Sol hasta la Tierra. La atmósfera de nuestra Tierra administra o filtra lo que entra, las energías que entran, las administra la atmósfera. Entonces, como ustedes pueden ver en la ilustración, cierta porción de la energía que viene del Sol es utilizado por las plantas para hacer fotosíntesis, o sea, para transformar ciertos materiales en alimento, que luego los animales, como por ejemplo este caballo, los herbívoros, se comen y luego los carnívoros, y así en una cadena, en una red de flujo de energía, en donde primero la energía viene del Sol hacia unos ciertos organismos vivos, las plantas, las algas, las cianobacterias, y luego de esos organismos la energía fluye a otros organismos vivos y en algún momento vuelve la energía a retornar. Entonces, la energía es un flujo continuo y permanente en nuestro planeta. Siempre está fluyendo energía. Todos los días, a cada segundo de toda nuestra existencia, va a fluir la energía. Es un flujo continuo permanente. Entonces, esa energía
hace que la vida pueda funcionar y hace que, bueno, que la vida exista y hace que los ecosistemas funcionen, porque resulta que todo sistema necesita energía para funcionar. Entonces, la Tierra, por ejemplo, para darles un ejemplo de cómo es que esa energía mueve el planeta, si no llegara energía suficiente al planeta, no haría un movimiento de traslación sobre su propio eje la Tierra, no lo haría. Tampoco existirían los ecosistemas, no existirían. No existiría la vida en todo el planeta, en ninguna parte. No existiría vida si no hubiera un flujo continuo y constante de energía que viene del Sol. Tampoco la Tierra daría vueltas alrededor del Sol mismo, porque no habría energía que impulsara todos esos fenómenos, todos esos movimientos, toda esa dinámica. No habría energía y entonces no existiría la vida. Entonces, en un flujo abierto de energía, la energía es unidireccional porque siempre la fuente es la misma. Entonces, la Tierra es un sistema abierto en donde el flujo energético, el flujo de energía, también es abierto y es unidireccional porque viene principalmente o solamente del Sol. Ahora, una vez que la energía llega a la Tierra, también va en una sola dirección, el flujo, porque algunos organismos vivos, a los que llamamos productores, ya vamos a hablar un poco más de esto, reciben primero esa energía, las plantas, por ejemplo, las algas, como les digo, que son organismos fotosintéticos o fotosensibles, que son capaces de construir alimentos a partir de la energía que viene del sol. Luego, una vez que esa energía dentro del cuerpo de los productores es transformada en otra forma de energía, esta energía ahora pasa a otros organismos vivos, los consumidores, aquellos que se comen a las plantas, por ejemplo, el caballo que estábamos viendo allá. Y luego de los consumidores, cuando estos, por ejemplo, se mueren, la energía que contienen sus cuerpos pasa de forma unidireccional, pasa a los descomponedores, que son las bacterias, los hongos, que descomponen el cuerpo muerto o los restos de materia orgánica que hay en el agua y en la tierra, para luego, y aquí viene una cosa interesante, la energía o parte de la energía que esos organismos obtienen de lo que se comen, va a regresar otra vez al ambiente. ¿A dónde? Al ecosistema. Y esa energía es reciclada. Entonces, la energía fluye en el planeta. Y es un flujo cíclico. ¿Por qué? Bueno, porque todos los días el sol nos da energía, los productores capturan esa energía, producen alimento que luego pasa a los consumidores y cuando estos consumidores producen desechos o mueren ellos mismos, la energía contenida en sus cuerpos o en materia orgánica que viene de ellos se descompone y luego parte de esa energía regresa otra vez al ambiente y otra vez productores la aprovechan en un ciclo perpetuo. Así funciona la dinámica energética en el planeta, ¿verdad? La energía pasa del ambiente hacia los seres vivos y nuevamente de los seres vivos otra vez al ambiente. En este diapositiva se puede ver un poquito mejor o de una manera más esquematizada. Miren, esta flecha grande, las flechas indican la dirección de la energía, hacia dónde se está moviendo o fluyendo la energía. Y el grosor de la flecha lo que nos indica es las cantidades relativas de energía que le llegan a ese elemento o a ese componente del sistema. Entonces, por ejemplo, una gran cantidad de energía llega del sol a los productores, como a las plantas. Estos fabrican alimento, azúcar, carbohidratos, a través de la fotosíntesis. Una parte de la energía regresa por la misma respiración celular de las células que forman la planta, regresa una gran parte al ambiente, que es aprovechado en otra parte del sistema.
Otra parte pasa a los consumidores, como hemos dicho, por ejemplo, a un animal que es herbívoro y se come los frutos o las hojas de esta planta. Entonces ahora la energía pasa a este animal. Luego a otro consumidor, a este lince, porque este lince se come a este y la energía contenida en el cuerpo de este pasa ahora al lince. Luego el lince se muere. Bueno, antes de morirse, obviamente, esto es algo bien interesante. Dentro del mismo cuerpo de un animal o de un ser vivo, una parte de la energía que entra vuelve a salir. Porque los seres vivos, es una cosa bien interesante, los seres vivos no podemos aprovechar el 100% de la energía que nos llega por la comida. No aprovechamos el 100%. ¿Sabe cuánto más o menos aprovechamos de la energía que obtenemos de la comida? El 10%. Por eso en la diapositiva anterior decía ley del 10%. Porque los seres vivos en realidad somos muy ineficientes en el manejo energético. Lo que comemos, no aprovechamos ese 100% de energía contenida en la comida, solo aprovechamos más o menos un 10%. Entonces, el restante 90% de este lince se va a disipar otra vez hacia el ambiente y cuando el animal muere o cuando deposita desechos en el suelo, orina, heces, esas heces o el mismo cuerpo del animal, al descomponerse, libera energía otra vez al suelo y en algún momento nuevamente esa energía del suelo va a retornar al sistema. Entonces, yo les hago una pregunta muy simple. En esto que acabamos de ver, podemos entender que un ecosistema y que la Tierra misma y que incluso los seres vivos somos sistemas abiertos. ¿Podemos entenderlo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, haciendo como un mega resumen de lo que acabo de decir. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué los ecosistemas? ¿Y por qué los seres vivos somos sistemas abiertos? Bueno, en primer lugar, somos un sistema porque estamos formados de muchas partes, ¿no? Un ser vivo, por ejemplo, está formado de muchas partes, órganos, tejidos, muchas células. La energía entra a nuestro cuerpo, dentro de y los materiales también, al comer, ¿no? En la comida no solamente viene energía, vienen materiales que sirven para reconstruir el cuerpo cuando se daña o darle mantenimiento al cuerpo o para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Entonces, la energía entra a nosotros, es procesada, los materiales entran, son procesados, transformados y luego sale también energía de nosotros, otra vez hacia el ambiente. Lo mismo pasa en la Tierra y lo mismo pasa en los ecosistemas. Ahora bien, como yo les quiero hablar un poco de cómo funciona un ecosistema, me voy a ir un poco más atrás. Me voy a ir más atrás y voy a mostrarles lo siguiente. Entonces, podemos entender fácilmente, creo yo, que en un desierto, en un bosque, en una playa o en cualquier otro ambiente natural que exista en el planeta Tierra, van a haber componentes que formen ese ecosistema. Y va a haber entradas de energía y materiales a ese ecosistema, va a haber procesos de esa energía y de esos materiales en ese ecosistema, y luego va a haber salidas, va a haber productos o salidas o pérdidas de energía del sistema. Eso lo podemos entender muy bien. Quiero que se fijen en estos dos conceptos que no habíamos visto, pero ahora los estamos viendo. Un ecosistema es la interacción de estas partes, de estos componentes, del medio físico. El medio físico vendría siendo lo mismo que los factores abióticos, ¿verdad? Que vimos en, en las diapositivas que vimos antes. Entonces, todo lo que existe en un ecosistema que es físico, que es parte no vivo de ese ecosistema, el aire, el agua, el suelo, los minerales que hay en ese suelo, la temperatura y todos esos factores físico-químicos
son el medio abiótico o los factores abióticos, pero también se le llama biotopo. Este es un término que quiero que reconozcan también desde ahora. Entonces, el biotopo sería el medio físico-químico, ahí dice medio físico, pero agreguémosle el término químico también, porque todo lo que nos rodea a los seres vivos tiene una naturaleza físico-química. Vamos a ir ahondando en esto. Entonces, el biotopo sería todo aquello que no está vivo y que son factores ambientales, que están en el exterior del cuerpo de los seres vivos, ahí en el ambiente. Pero también sabemos que en un ecosistema hay seres vivos y el conjunto de todas esas comunidades de seres vivos de diferentes especies que viven en un ecosistema se les conoce como biocenosis. Entonces, la biocenosis se refiere a los seres vivos. Pero también en un ecosistema se dan interacciones. ¿Quiénes interactúan? ¿Quiénes se relacionan? Los seres vivos entre sí y junto al ambiente. O sea, los seres vivos se relacionan entre sí y con su ambiente físico. Entonces, biotopo, biocenosis, quiero que sean términos que ahora manejemos también, aparte de factores abióticos y factores bióticos, que también se encuentran considerados en el contenido y en las explicaciones de este contenido porque debemos entender cómo funciona. Bueno, ahí se observa que también ya vieron ustedes en las diapositivas que les dejé sobre las perturbaciones a los ecosistemas, también vieron que hay una clasificación muy general de ecosistemas. Hay ecosistemas terrestres, que se les llama terrestres, porque existen en o sobre la superficie terrestre, la superficie de la Tierra, o sea, sobre el continente, ¿verdad? O en tierras insulares, en las islas. Entonces, todos esos ecosistemas terrestres son terrestres porque existen sobre la superficie de la Tierra. Y también decíamos que había ecosistemas acuáticos porque son aquellos ecosistemas en donde estos se dan debajo de agua. ¿No? Puede ser agua dulce, o sea, no salada, puede ser agua salada, o puede ser una combinación de entre agua dulce y salada, como lo que se da en los ríos que van a desembocar al mar, que forman unos canales, ¿verdad? Las personas que son de las áreas costeras entienden perfectamente esto, que los ríos, antes de desembocar, por ejemplo, en el mar, forman unos canales a los que llamamos estuarios. Entonces ahí el agua de mar y el agua dulce se mezclan y se forma un agua llamada salobre. El agua salobre es una combinación entre dulce y salada. Pero también, aunque no está en la diapositiva aquí, también hay una tercera clasificación, bueno, hay una tercera y cuarta clasificación, pero la tercera serían ecosistemas mixtos. Aquellos ecosistemas en donde hay parte de un ecosistema acuático y parte de un ecosistema terrestre. Por ejemplo, en un bosque de mangle, por ejemplo, o en las playas, en las costas, en donde a la orilla de la playa, digamos, termina el ecosistema terrestre y comienza el acuático. Esos son sistemas mixtos. ¿Y por qué dije que había 4 categorías? Bueno, solo hay 3. Hay terrestres, hay acuáticos y mixtos, ecosistemas naturales. Hay una cuarta clasificación que sería ya no un ecosistema, sino sería un antroposistema, que sería todo aquel ambiente no natural, sino artificial que el hombre creó, como por ejemplo las ciudades. Ahora, en un ecosistema, esos factores físico-químicos que se dan de manera natural son una combinación de energía que viene del sol, agua, como habíamos dicho, aire, suelo, humedad, que es el producto de la evaporación del agua líquida en el aire. Hay unas ciertas condiciones de temperatura, ¿verdad?
en ese ambiente. Hay unas ciertas condiciones de pH o de acidez, alcalinidad en el suelo, en el agua, en esos ambientes naturales. Y hay un ciclo, un flujo constante de nutrientes. Cuando hablemos de nutrientes, me voy a referir a todos aquellos elementos naturales que ustedes van a encontrar, como las palabras lo dicen, de forma natural en el ambiente. Todos esos elementos que forman o construyen el ecosistema y todo lo que existe en él. ¿Ya? Carbono, oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo, etc. Entonces, esos elementos naturales fluyen y se renuevan constantemente en un ecosistema. Obviamente, los seres vivos, todas las especies distintas que vivan en el ecosistema, viven agrupadas en poblaciones de su misma especie, y estas poblaciones, junto con poblaciones de otras especies, forman comunidades biológicas que interactúan permanentemente en ese ecosistema y junto con el ambiente natural, porque las especies no interactúan solamente entre ellas. Por ejemplo, esta águila no es que solamente va a obtener alimento al cazar un conejo o al cazar un pez o un zorro, sino que esta águila necesita agua. Esta águila vive de forma normal, digamos, sin que haya daño en su cuerpo, a una cierta temperatura del ambiente, bajo ciertas condiciones de luz, de oscuridad y todo aquello que tiene que ver con esos factores físico-químicos. Entonces, las interacciones, esto es bien importante, las interacciones dentro de un ecosistema, dentro del biotopo, del medio físico, pues obviamente el agua, el suelo, los nutrientes, el aire, están constantemente interactuando. Y los seres vivos, digamos que interactúan con otros seres vivos de forma tanto intraespecífica como de forma también interespecífica. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a salir un momentito y me voy a ir a otra parte. Vamos a ver. Acá. Este documento que se llama Dinámica de Ecosistemas, yo se los voy a dejar en el aula. Recuerden que yo les he dicho que vamos a estar haciendo una constante actualización de documentos, por ejemplo, que son importantes para que usted comprenda los temas. Recuerde que el seminario lo que trata de hacer con ustedes es enseñarle, darle datos, darle hechos, evidencias, que hagan que usted no solamente tenga más conocimiento del ambiente, sino que tenga una actitud distinta hacia lo que hacemos los seres humanos día a día en el ambiente. Entonces, en este documento vamos a hablar, aquí se hace un resumen de lo que es un sistema, se dan ahí unos ejemplos también, ustedes lo van a poder leer. Esto se lee fácilmente, es muy sencillo. Aquí está lo que acabamos de mencionar del biotopo, de la biocenosis, de las relaciones, de los tipos de ecosistemas. Y aquí vamos a hablar un poco de las dinámicas, de las interacciones. Aquí abajito. Aquí está hablando de los factores ambientales, de la luz, de la temperatura, del agua, de la salinidad, etcétera, el pH. Todo eso es bastante sencillo de entender. Y luego por acá se menciona cómo están organizadas esas interacciones en las poblaciones, en las comunidades de organismos vivos junto con el ambiente. Y luego acá se habla de esto. Los seres vivos en un ecosistema interactúan en dos niveles, en un nivel intraespecífico y en un nivel interespecífico. Analicemos primero lo que quiere decir la palabra intraespecífico
e interespecífico. Intra es un prefijo que quiere decir adentro de o dentro de. Entonces, las relaciones intraespecíficas son aquellas que se dan entre miembros de una misma especie. Por ejemplo, la relación que tengo o que tenemos ustedes y yo, esta relación de reunirnos a través de este medio electrónico para hablar de estos temas, es una relación intraespecífica. ¿Por qué? Porque yo soy un individuo de la especie humana y ustedes son también individuos de la especie humana. Nos estamos relacionando entre nosotros. Eso es una relación intraespecífica porque es dentro de la misma especie. Entonces, ¿qué relaciones se dan entre organismos de la misma especie en un ecosistema? Bueno, siempre hay competencia. Siempre hay competencia. ¿Y por qué hay competencia entre los seres vivos en un ecosistema? ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que necesita un ser vivo para vivir? Alimento, necesita agua, necesita en algún momento reproducirse, tener pareja, reproducirse, necesita tener un lugar donde vivir. Esas son cosas básicas. Entonces, la competencia siempre se da entre individuos, en este caso de la misma especie, pero también pueden ser entre individuos de distintas especies. La competencia siempre se va a dar en un ecosistema por recursos que son limitados y que son vitales para sobrevivir. Siempre va a pasar eso. Siempre que usted oiga hablar de competencia, va a entender que lo que está pasando ahí es que las especies o los individuos de una misma especie están compitiendo por recursos que son limitados, que no son eternos, que no son infinitos, sino que son limitados y que son vitales, porque si no los obtienen, se mueren. Es así de simple. Por ejemplo, mire aquí lo que dice. Las hormigas son insectos. Estos son ejemplos de relaciones intraespecíficas. Las hormigas son insectos que forman una asociación estatal, ya que entre los individuos se establecen diferentes categorías o castas. Hay hormiga reina, hay obreras, hay zánganos, y estas están bajo el control de la reina, y cada casta realiza una función determinada. Algunos se dedican a la reproducción, otros a buscar alimentos, otros a defender el hormiguero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay roles dentro de dentro de un hormiguero, hay roles. Y en muchas ocasiones, para esos roles hay competencias también, ¿no? Dentro del mismo grupo hay competencia. Por ejemplo, otro ejemplo, los corales, dice los corales es una asociación colonial de numerosos individuos que viven juntos. Los corales son animales que viven en grandes grupos en arrecifes. Pero, ¿por qué compiten los corales entre ellos? Bueno, por un lugar donde crecer, porque como son animales sésiles, o sea, no se mueven, no se desplazan de un lugar a otro, porque no agarran sus enaguas y se van caminando de un lugar a otro, sino que están fijos, crecen fijos en un lugar. Entonces, su competencia en primer lugar es por un lugar donde vivir. Compiten entre ellos también por la comida, claro. Compiten entre ellos por apareamiento. Y como cualquier otro ser vivo, compiten entre ellos por recursos que necesitan para sobrevivir. Aquí hay otros ejemplos más de otros organismos que compiten entre ellos. Por ejemplo, los perros. Vaya, hablemos de este ejemplo. Los perros establecen una territorialidad, es decir, una delimitación y defensa de una zona definida por un individuo, muchas veces marcada con señales olorosas. Entonces, dentro de los perros, dentro de la especie de los perros son bien competitivos. Se han fijado que incluso hay perros que para exhibir fuerza, uno va pasando con una motocicleta o va pasando con un carro y hasta se le tiran a matar al carro. Obviamente el perro no le va a ganar un carro, ¿verdad? Lo puede aplastar. Pero en ese momento el animal no está pensando que el carro es más grande que él y más fuerte, sino que lo que está pensando por su comportamiento inherente a su especie, que él está en ese momento compitiendo por un territorio,
por un espacio que él reclama que es de él y que ningún otro, no importando de quién sea, se tiene que ir a meter ahí. Eso ocurre siempre entre todas las especies. Obviamente no solamente hay competencia entre organismos de una misma especie, hay otras relaciones también. Ahorita hablamos de eso. Ahora, ¿qué es una relación interespecífica? Dice acá que son relaciones que se establecen entre las especies diferentes de un ecosistema. Recuerde que en un ecosistema, como es un ambiente muy grande, donde hay mucho espacio y muchos recursos, no solamente va a vivir una especie, van a vivir muchísimas especies diferentes que están compitiendo en parte todas por espacio y por los mismos recursos, alimento, luz, agua, etc. Entonces, pero cuando hablamos de relaciones interespecíficas, entonces precisamente hablamos de esas relaciones que se dan entre todos los organismos vivos que viven ahí. Por ejemplo, la relación de depredación. Esta es una relación interespecífica que se da entre un organismo que es la presa y un organismo que es el depredador. La depredación, ¿por qué se da? Por comida. Una especie caza a otra para comer. No por otra razón. La depredación es por alimento. No es por quedar bien con la pareja, no es por lucirse como hacen los seres humanos. ¿Recuerdan el caso del absurdo, hasta se me va a llegar la boca de decirlo, el rey de España, el que fue el rey de España? Yo no sé por qué le dicen reyes a ese tipo de personas. Lo que pasa es que en esos países todavía establecen esas figuras que no tienen poder político, sino que son figuras decorativas. Pues ese pegostre que andaba cazando elefantes en África, cazó un animal para comérselo. Se podría decir que eso fue una depredación, en donde una especie caza a otra para comérselo, o mata a otra para comérselo. ¿Fue eso una depredación, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí y no. Interesante. ¿Por qué sí y no? Pero estoy hablando del caso específico de ese señor. No estoy hablando de, por ejemplo, una tribu que viva aislada en el área rural y que para sobrevivir esa tribu tenga que cazar animales, algunos tan grandes como un elefante. No hablo de eso. Ahí sí sería depredación. Pero en el caso del rey de España, matando animales por deporte, ¿eso es una depredación? ¿Sí o no? No. No lo es. No. No lo es. Utilizamos mal el término, porque a veces ustedes ven en las noticias que dicen, es que los cazadores furtivos que andaban cazando no sé qué, cebras, o aquí mismo en Honduras, que andaban cazando perezosos, andaban depredando la naturaleza. No, no andaban depredando, porque la depredación es cazar para comer, nada más, no por deporte. No es así, ¿verdad? Ahora, existe otra relación interespecífica que se da en los ecosistemas, que es, por ejemplo, el parasitismo, que a nosotros nos interesa mucho desde el punto de vista de la salud y de la salud pública, ¿verdad? Porque en el parasitismo hay un organismo, hay un ser vivo, una especie, que parasita o que invade el cuerpo o algún tejido de otro para obtener sus recursos vitales de ese otro. Y casi siempre lo que ocurre es que el parásito, por su actividad de obtener recursos vitales para sobrevivir, lo que está haciendo es dañando al otro. Entonces, eso es una relación de parasitismo, como lo que ocurre, por ejemplo, con los pulgones. Aquí hay el ejemplo de los pulgones y el rosal, las plantas de rosa. Dice, el pulgón absorbe los nutrientes del rosal, son unos insectos muy chiquitos, tal vez lo hago un poquito más grande acá. Son unos insectos bien pequeñitos que viven pegados en las ramas.
extrayendo la savia, que sería como la sangre de la planta. Y al extraer la savia, lo que está haciendo es como chuparle la sangre. Y eso enferma la planta, debilita la inmunidad de la planta, las hojas se le vuelven amarillas, se le caen. Es más fácil que vengan las hormigas después a seguir depredando las hojas, etc. O incluso algunas veces la planta, porque la inmunidad está baja, se enferma. Hay una enfermedad que le da y la planta se enferma. ¿Y a razón de qué? Por un parásito, por esa relación llamada parasitismo. Obviamente en el ser humano hay muchos ejemplos de parasitismo. Lo hablaremos en su momento. Pero también hay relaciones mutualistas. Otra relación interespecífica es el mutualismo, en donde dos o más especies interactúan juntas, pero resulta que esa interacción sí es benéfica para las dos. Es decir, que esa relación le funciona bien a ambas. Un ejemplo de mutualismo vendría siendo la relación que tenemos nosotros los seres humanos con las lactobacterias que tenemos en el intestino. ¿Por qué es una relación de mutualismo? Mutualismo es mutuo beneficio, eso es lo que quiere decir. ¿Por qué es una relación de mutualismo? El que nosotros tengamos o convivamos en nuestro cuerpo con unas bacterias llamadas lactobacilos que viven en nuestro intestino. ¿Por qué? Porque es mutualista. Es mutualista porque ambos obtenemos beneficio de la relación. ¿Qué le damos nosotros a las bacterias? Le damos un lugar donde vivir, que es, por cierto, un lugar calentito, porque nuestro cuerpo siempre está a una misma temperatura o un rango de temperatura, se mantiene siempre así. Entonces le damos un lugar donde vivir, el lugar es calentito, hay agua suficiente y permanente, hay alimento permanente. ¿Y qué obtenemos nosotros de esa relación? ¿Qué nos da la lactobacteria a nosotros, el lactobacilo a nosotros? Produce enzimas que nos ayudan a digerir los lácteos. Y produce también prebióticos, que son unas moléculas que nos ayudan en nuestra inmunidad. Eso es una relación mutualista. Esto se da mucho en un ecosistema. Realmente, la mayor parte de las relaciones interespecíficas en un ecosistema son mutualistas. Es decir, todos los organismos vivos que viven ahí están interactuando de una forma positiva. No andan buscando matarse, no andan buscando quitarse las greñas, ¿verdad? Arrancarse las greñas a mordiscos. No andan haciendo eso. Cada especie busca comida, agua y todo lo que necesita, tratando de estar en paz o en una relación mutualista con muchas otras. ¿Verdad? Ahora, también está el tema de otra relación interespecífica que se llama comensalismo. En esta relación, las especies que están interactuando, una de ellas aprovecha los recursos de otra, pero no le causa daño. Por ejemplo, aquí se habla del cangrejo ermitaño. Este es un ejemplo. Cangrejo ermitaño es un cangrejo que vive metido en una caparazón, como en un caracol. El cangrejo ermitaño se aprovecha de la concha de otra especie, de un caracol, que haya muerto para su protección. ¿Qué es lo que hace el cangrejo? El cangrejo lo que hace es que encuentra una concha de un caracol que ya se murió, pero la concha queda ahí porque la concha es carbonato de calcio, es una estructura bien dura que cuesta que se deshaga. Y lo que hace el cangrejo es que se mete ahí dentro. El cangrejo en ese caso es un comensal del caracol, porque utilizó una parte de esa otra especie para su supervivencia, pero no le causó daño al otro, porque el otro ya estaba muerto. Otro ejemplo de comensalismo en el cuerpo de los seres humanos, vaya, para dar un ejemplo en nuestro cuerpo, son algunos ácaros que viven en nuestra piel. Esos ácaros están ahí, viviendo en nuestra piel, y se están alimentando, por ejemplo, de las células muertas de la piel que constantemente están siendo renovadas en nuestra piel. ¿Nos está causando daño el animal con hacer eso? No. Vive como un comensal nuestro, por ejemplo. Entonces, ven ustedes que así funcionan los ecosistemas, así interactúan
los organismos dentro de un ecosistema. Y como habíamos mencionado, los organismos productores en un ecosistema son todos aquellos seres vivos que pueden fabricar la comida. Se le llama precisamente productores porque son los que producen la comida. ¿Quiénes son? Bueno, las plantas, las algas en el agua, ¿no? Las algas, y luego están unas bacterias que se llaman cianobacterias, que son un pequeñito grupo de bacterias que existen en el planeta. Estos 3 grupos de organismos lo que hacen es, en el ecosistema donde viven, lo que hacen es absorber energía del sol, junto con materiales que hay que vienen de las raíces del suelo, por ejemplo, en el caso de las plantas y el agua, por una serie de reacciones químicas, producen alimento. Y ese alimento luego está disponible para los consumidores. Y de los consumidores hay muchos niveles. Hay consumidores primarios, hay depredadores, etcétera. Y así la energía va pasando de unos a otros. Y así es como fluye la energía y los materiales en un ecosistema. Fluyen del sol hacia los productores y de los productores hasta los consumidores. ¿Nosotros los seres humanos somos consumidores? ¿Sí o no? Sí. Así es. Sí. Ahora, ¿qué pasa con... Correcto. Ahora, ¿qué pasa con toda la materia orgánica? Los desechos nuestros, la orina, las heces, el cuerpo mismo, las células de la piel que se caen, o en caso de una planta, por ejemplo, las hojas que se caen. ¿Qué pasa con esa materia orgánica que cae al suelo y al agua? Se descompone. ¿Qué quiere decir eso? Hay organismos unicelulares en el suelo y en el agua que hacen posible la descomposición de ese material. ¿Qué es descomponerlo? Descomponerlo es desarmarlo. Es desarmarlo en moléculas, las moléculas que forman ese material. ¿Para qué? Para utilizar esas moléculas o esas partes en otro proceso dentro del sistema. Y así es como se cierra el manejo de los materiales y de la energía en un ecosistema. También recuerde que están constantemente fluyendo en un ecosistema el calcio, el magnesio, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, porque parte de esa dinámica de procesos que se da en el ecosistema es transformar lo que llega, lo que entra, transformarlo en lo que se necesita. ¿Quién necesita esos elementos? Los seres vivos y el mismo ecosistema. Entonces, todo eso está fluyendo, todo eso está reciclándose. Entonces, ahora yo les pregunto, ahora que tenemos una visión más general, claro, esto usted lo va a leer un poco con más tiempo. Yo les voy a decir hasta qué página lo va a leer, porque esto tiene 80 páginas. O sea, no necesito que lea las 80 páginas. Le voy a decir hasta dónde. Y una vez que usted repase esto se lee sencillo, rápido. Usted va a tener un conocimiento más claro del por qué ahora, después de este tema, por qué ahora vamos a hablar entonces de la forma como el ser humano interacciona con el ambiente y causa desequilibrios, causa destrucción, tanto de componentes de ese ecosistema como de procesos de ese ecosistema. Entonces, resumiendo en un minuto, en un ecosistema abierto, que es un sistema abierto, hay entradas de energía y hay entrada de materiales. La energía es utilizada en distintos procesos por los seres vivos que viven ahí y para transformar los materiales que llegan. Y esos materiales pueden entonces estar disponibles a todos los niveles del ecosistema y permitir la vida de los organismos vivos. Luego, como resultado de esos procesos, como resultado de ese flujo de energía y de ese flujo de materiales, es que puede haber comida en un ecosistema siempre, es que están creciendo constantemente las plantas, es que están renovándose las poblaciones de organismos vivos, de animales, por ejemplo, de insectos, de hongos, etc. Y entonces todo sigue un orden que podría ser eterno,
mientras no se interrumpa ese funcionamiento, mientras no se interrumpa esa dinámica, ese funcionamiento. Sin embargo, lastimosamente, el hombre es la única especie en el planeta que interrumpe el equilibrio funcional de los ecosistemas y provoca deforestación, incendios forestales, desertificación del suelo, que el suelo pierda la capa fértil, provoca mal uso del agua, contaminación del agua, del aire, y por lo tanto se generan condiciones ambientales que favorecen las enfermedades. Vemos por qué es importante estudiar la forma como funciona un ecosistema. Entendemos la relación de por qué tenemos que hablar de esto primero antes de hablar de enfermedades. Porque esto, escúchelo bien lo que le voy a decir. Las enfermedades en los seres humanos son el resultado de sus acciones en contra del ecosistema. Todas las enfermedades, todas. Las enfermedades surgen como producto de las acciones del hombre sobre el ecosistema. Es así de sencillo. Bien, hay unos minutos todavía. Si alguien tiene preguntas o comentario, podemos hacerlo antes de que concluyamos con la videoconferencia de hoy. Lick, yo tengo una duda, o bueno, que me saque de la duda. ¿El mutualismo también entraría entre la abeja y la flor, o sea, como el polen, por decirlo así? Exactamente, sí, porque son especies distintas que están interactuando entre ellas y ambas están saliendo beneficiadas de esa relación. La abeja se está alimentando de néctar, un néctar dulce, que es agua azucarada, que le está proveyendo la planta, y la planta está beneficiándose porque cuando la abeja se está alimentando de ese néctar, de la flor, se le queda pegado en las patas el polen, que sería como el esperma, que luego el animal se lleva a otra planta hembra y deposita ese esperma en esa planta hembra, en esa hoja, en esa flor hembra, y ahí es cuando hay una fertilización y luego se producen los frutos. Eso es una polinización. Así que así es, Isis. Eso es un ejemplo de mutualismo. A ver, algo más. Entonces, mientras alguien tenga alguna pregunta. ¿Se fijan ustedes? Ajá, dígame. Otro ejemplo de mutualismo podría ser que yo he visto de que como en África está como el rinoceronte, o no sé si es un hipopótamo y arriba de él tiene un pájaro. Ese también podría ser un ejemplo de mutualismo. Exactamente, eso también es un ejemplo de mutualismo. Ustedes se fijaban que antes aquí en el Parque Valle venían unas garzas blancas. ¿Se acuerdan? Aquí en el centro, que venían un montón de garzas blancas que se dormían ahí en los árboles ahí en el centro, que por cierto ya no se les ve porque ya ni árboles hay. Esas garzas blancas o otras aves también se posan sobre el ganado y se comen los ectoparásitos, por ejemplo, garrapatas, que se le pegan al ganado, por ejemplo, o a otros animales. Entonces, ahí hay una relación de mutuo beneficio porque el animal que tiene los parásitos está siendo liberado de esos parásitos por el ave. Y el ave está obteniendo alimento con solo ir a posarse en el lomo del animal. Eso es un ejemplo también de mutualismo. Quiero mostrarles algo antes de terminar. Todo esto que yo les hablo, obviamente es producto de la experiencia, pero también es producto de... ahorita les voy a dejar de compartir pantalla para abrir la cámara porque quiero mostrarles algo. Hay muchísima literatura. Vamos a ver si puedo enfocar un poquito la cámara. Hay muchísima literatura que habla sobre la relación que existe entre el equilibrio del ecosistema y la salud del hombre.
Por ejemplo, yo tomo incluso información de libros como este. Es un libro que habla acerca de cómo la biodiversidad que existe en el planeta, o sea, todas las diferentes especies de seres vivos que viven en el planeta, cómo esa biodiversidad que existe tiene una relación directa con la salud. Vamos a utilizar este libro en algún momento para hablar de algunas enfermedades infectocontagiosas y sus causas de por qué esas enfermedades se han dispersado en el mundo por las acciones humanas. Vamos a hablar mucho de eso. También hay una serie de libros que hablan sobre precisamente la ecología de las enfermedades infecciosas. O sea, la relación que hay entre la dinámica de los ecosistemas y la aparición de enfermedades infecciosas en el hombre y en los animales, o incluso en otros seres vivos como las plantas. Entonces, en realidad hay mucha información interesante y el objetivo de este seminario es precisamente que usted aprenda, tenga ese conocimiento para luego hacer una relación de fenómenos, para que entienda que hay muchísimos fenómenos alrededor de nuestra vida que determinan la salud y el bienestar de los seres humanos en este planeta. Así que, bueno, terminamos por hoy ahí. Espero haya sido de provecho, espero haya sido interesante la charla de hoy. Vamos a tener otras charlas más en donde vamos a dejar un poco más de espacio de tiempo para que ustedes puedan interactuar. No solamente preguntar, sino también compartir algunas experiencias a medida que vamos desarrollando la temática. Entonces, me resta decirles, bueno, que hay que siempre estar presente. Veo que hay una buena cantidad también, eso es algo bueno, que está conectado. Y bueno, hay que seguir con la lectura. Lo que me corresponde a mí ahorita es grabar esta videoconferencia y ponerla a disposición de ustedes nuevamente en el aula. Lo voy a hacer ahorita en la tarde. Y voy a agregar, voy a sumarles ahí al aula, voy a subirles también ese documento que habla sobre dinámica de ecosistemas para que puedan ir repasando un poco eso, que es sumamente importante para todo lo que viene después. Entonces, me resta decirles nada más que tengan una buena tarde, si no hay otra pregunta más. Y nos veríamos pues en la próxima videoconferencia y siempre estar atentos a los avisos y a los anuncios que yo les doy a través del aula o a través del chat. Todo claro, Lick. Gracias, Lick. Ok, Lick, gracias. Lick. Muy bien, Muchas que tengan gracias. buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.